Jessica y yo teníamos una relación que la gente admiraba. Los amigos solían decir cosas como, qué suerte tienes o es genial cómo siguen tan unidos. De alguna manera, lo creía. Nuestro matrimonio era el tipo que ves en las películas, ella era deslumbrante, encantadora, el tipo de mujer hacia la que la gente no podía evitar gravitar, y yo, bueno, yo era el hombre afortunado a su lado. Pensaba que estábamos sólidos, que estábamos construyendo una vida juntos sobre una base de amor, respeto y lealtad. Esa sensación de seguridad comenzó a desvanecerse lentamente, y todo empezó con las pequeñas cosas, cosas que podrías pasar por alto si no prestabas mucha atención. Jessica sonreía mientras se aplicaba una nueva capa de lápiz labial justo antes de salir. Era la forma en que revisaba su teléfono con rápidos y casuales destellos, una suave risa escapando de vez en cuando, como si hubiera encontrado algo divertido. Si preguntaba, ella decía, oh, solo chisme de la oficina o nada que te interese, cosas de trabajo. Pero algo me estaba carcomiendo. Cuanto más intentaba sacudirme esa sensación, más parecía crecer. Éramos la pareja que siempre había sido abierta, compartiendo nuestros días y pensamientos con facilidad. Últimamente, sentía que había una pared entre nosotros, una que Jessica de alguna manera había atravesado sin que yo me diera cuenta. Una noche, ella salió, diciendo que tenía una cena de oficina, una de esas noches de integración de equipo que su empresa organizaba de vez en cuando. Jessica trabajaba en marketing y siempre había sido buena encantando a los clientes. Pensé que era otro de esos eventos. Pero cuando salió del baño, vestida de una manera que parecía un poco demasiado pulida para una reunión de trabajo casual, algo no estaba bien. Ella me sorprendió mirándola y levantó una ceja. ¿Qué?, preguntó, sonriendo mientras ajustaba un pendiente. Nada, respondí, tratando de mantener la voz firme. Solo, te ves bien. Pensé que esto era solo una cena. Ella se rió y me dio un empujón juguetón. Ya sabes cómo es, ¿no? Los clientes quieren un espectáculo. Asentí, sin insistir más. Pero cuando salió, algo dentro de mí me dijo que esto no era solo una cena. Me quedé allí un rato, solo en nuestra casa tranquila, tratando de sacudirme la inquietud. Siempre había confiado en Jessica, nunca pensé en cuestionar a dónde iba o qué hacía. Pero esta vez, la duda había echado raíces y no podía ignorarla. Pasaron unas semanas y las cosas parecían volver a su lugar. Ella estaba cálida, incluso cariñosa. Pero su teléfono, siempre a su lado, comenzaba a sentirse como una tercera presencia en nuestra casa. Una noche, estábamos viendo una película y su teléfono vibró. Echó un vistazo a la pantalla, una leve sonrisa apareció en sus labios y rápidamente lo puso boca abajo. Intenté ignorarlo, pero la incomodidad persistió. Un día, íbamos a pasar el fin de semana con su familia cuando se dio cuenta de que había dejado algo adentro. Por una vez, había dejado su teléfono en el asiento del pasajero. Miré hacia él, notando un mensaje que iluminaba la pantalla. Una parte de mí sabía que no debía mirar, pero otra parte no pudo resistirlo. Era como si todas las dudas que había ignorado estuvieran de repente gritando que solo mirara. El mensaje era de un Ben, alguien que nunca había oído mencionar. Decía, no puedo esperar a nuestra próxima reunión. Mi estómago se retorció. ¿Qué tipo de reunión estaba mencionando? Miré la pantalla, mi mente acelerada. Jessica regresó al auto, ajena a mi descubrimiento. Cuando se sentó en el asiento del conductor, forzando una expresión neutral, le pasé el teléfono como si nada estuviera mal. Durante el fin de semana, no pude sacar ese mensaje de mi mente. Quería confrontarla, preguntarle qué significaba. Pero, ¿y si estaba equivocado? No quería ser ese esposo paranoico, no quería acusarla de algo si había una explicación inocente. Y, sin embargo, cada vez que revisaba su teléfono, se reía de algún mensaje invisible, el nudo en mi pecho se apretaba. Esa noche, después de que regresamos de la reunión familiar, ya no pude guardármelo más. Mientras estábamos sentados en la sala, su teléfono boca abajo a su lado, me aclaré la garganta, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de decir. Jessica, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado, he notado que has estado diferente últimamente. Ella me miró, sus ojos se agrandaron ligeramente. ¿Diferente? ¿Qué quieres decir? Traté de mantener mi voz tranquila. Solo, más con tu teléfono. Más, reservada.
Ella se encogió de hombros, mostrando esa sonrisa deslumbrante que me había encantado desde el principio. El trabajo ha estado intenso, ¿sabes? Tenemos un gran proyecto en marcha y hay mucho ir y venir con los clientes. ¿Y Ben? Pregunté, sintiendo mi voz tensarse a pesar de mí mismo. Su sonrisa vaciló, solo por un segundo, pero lo suficiente para que yo lo notara. Ben, repitió, su tono casual pero sin mirar mis ojos. Oh, es solo un compañero. Estamos en el mismo equipo de proyecto. Quería creerle. Quería pensar que era solo mi imaginación desbordada. Pero ese mensaje, esa sonrisa que había intentado ocultar, todo pintaba un cuadro diferente. Aún así, no insistí. Lo dejé pasar, esperando que tal vez, solo tal vez, estaba equivocado. Pero a medida que pasaban los días, mi sospecha solo crecía. Ya sé que se quedaba fuera hasta tarde, diciendo que estaba terminando reuniones con clientes, o mencionaba de manera casual un viaje de negocios inesperado. Era como si estuviera deslizándose fuera de mi alcance, una cena a la vez. Ya no podía ignorarlo más. Empecé a reunir pruebas, tomando capturas de pantalla cada vez que veía un mensaje por allí, anotando las veces que ella salía y regresaba. Sabía que era astuto, incluso desleal, pero tenía que saberlo. En los días siguientes, mantuve una vigilia silenciosa, observando cada movimiento de Jessica con una mezcla de esperanza y temor. Cada vez que se reía de un mensaje o revisaba su teléfono con una leve sonrisa privada, el nudo en mi estómago se apretaba. Los mensajes no eran tan frecuentes, pero aparecían cuando menos lo esperaba, como pequeños recordatorios de un secreto que lentamente estaba descubriendo. Una parte de mí quería fingir que todo estaba bien, dejarlo pasar y confiar en ella, pero otra parte de mí, una parte más fuerte, sabía mejor. Intenté convencerme de que tal vez estaba sobrepensando todo, que solo era una amistad inocente o una relación laboral relacionada con el proyecto. Sin embargo, cada vez que la veía con su teléfono, cada explicación casual de «oh, es solo trabajo», mi mente giraba con preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Quién era exactamente Ben? Y lo más urgente de todo, ¿había algo real sucediendo detrás de esa fachada casual? El punto de quiebre llegó un par de semanas después. Jessica anunció que saldría tarde para otra cena de integración de equipo. Se había vestido con el mismo cuidado pulido, su perfume favorito permaneciendo en el aire mucho después de que se fuera. Mientras la veía salir del camino de entrada, una decisión se consolidó en mi mente, iba a averiguarlo con certeza. Era hora de poner a descansar mis sospechas, de una manera o de otra. Me subí a mi coche y mantuve una distancia razonable detrás del suyo. El trayecto se sintió surrealista, como algo sacado de una mala pesadilla. Mi corazón latía con fuerza mientras veía su coche sortear calles familiares, dirigiéndose a una parte de la ciudad que rara vez visitábamos. La seguí por un par de calles laterales hasta que finalmente estacionó frente a un bar con poca luz que conocía lo suficientemente bien. No era un lugar para cenas de equipo. Era más bien un lugar discreto de encuentro, lejos de los restaurantes que su trabajo solía elegir para las salidas en grupo. Desde mi posición al otro lado de la calle, observé a Jessica entrar, su silueta tragada por la luz tenue. Estacioné mi coche y me quedé allí, mi mente acelerada, luchando contra el impulso de irrumpir y exigir respuestas. En su lugar, esperé, los ojos pegados a la entrada del bar. Los minutos pasaban, cada segundo estirándose como una hora. Justo cuando comenzaba a preguntarme si todo lo había imaginado, lo vi. Un hombre alto, tal vez de unos 30 y tantos años, se acercó a la puerta. Miró brevemente a su alrededor antes de entrar, como si se asegurara de que nadie lo hubiera notado. Algo en su confianza y en la forma en que parecía saber exactamente a dónde iba me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto estaba planeado. Una parte de mí quería irrumpir y enfrentarlos a ambos, dejar que mi ira se desatara y exigir una explicación. Pero me contuve. No estaba listo para esa confrontación, no aún. En su lugar, observé y esperé. Una hora después, los dos salieron, hablando y riendo como si fueran solo dos amigos disfrutando de la noche. Pero luego vi la forma en que ella lo miró. Fue sutil, el tipo de mirada que ella solo me había reservado a mí, un leve giro de su cabeza, una sonrisa suave que duró más de lo necesario. Mientras caminaban hacia su coche, él se inclinó, su mano rozando su espalda. Sentí que mi corazón se hundía. Ya no había duda. Conduje a casa, apenas recordando el trayecto.
Cuando estacioné en nuestro camino de entrada, mis manos temblaban. Lo había sospechado, había recogido mi prueba, pero verlo en persona fue diferente. Fue como un golpe en el estómago, una confirmación que destruyó la última chispa de duda. Cuando Jessica llegó esa noche a casa, estaba alegre, ligera, actuando como si todo estuviera perfectamente normal. Yo seguí el juego, forzándome a sonreír, a reírme de sus historias, a actuar como si no acabara de presenciar su traición. Por dentro, era una tormenta de ira, dolor e incredulidad, pero sabía que tenía que esperar mi momento. Los siguientes días pasaron en un haz. Me lancé a mi trabajo, enfocándome en los detalles más pequeños de mi empleo para evitar perder el control. Cada vez que el nombre de Jessica aparecía en mi teléfono o veía sus cosas dispersas por la casa, una nueva ola de ira me invadía. Me encontraba repasando esa noche una y otra vez, analizando cada detalle, cada mirada, cada toque. La idea de confrontarla era tanto aterradora como inevitable. Sabía que no podía guardármelo para siempre. Y entonces se presentó otra oportunidad. Jessica había planeado otro viaje de negocios, un retiro de fin de semana con su equipo, explicó ella. Incluso lo había mencionado a unos amigos por teléfono, plantando la idea de que estaría fuera de la ciudad. Cuando se fue, me sentí extrañamente calmado. Sabía que esa era mi oportunidad para confirmar las cosas de una vez por todas. No más esconderse, no más suposiciones. Inicié sesión en nuestra factura telefónica y encontré el número que había visto aparecer repetidamente en sus llamadas recientes. Con una búsqueda rápida, descubrí que era un número desechable, algo que parecía demasiado deliberado como para ignorarlo. Guardé el número, sabiendo que profundizaría más tarde. Luego, abrí la laptop de Jessica. Normalmente, ni siquiera pensaría en invadir su privacidad de esta manera, pero sentí que era necesario. Revisé sus correos electrónicos, repasando carpetas hasta que encontré una carpeta oculta y discreta llamada Documentos de Trabajo. Dentro, encontré un puñado de mensajes guardados, mensajes de y para Ben, disfrazados como correos de trabajo pero llenos de coqueteos y bromas internas, sutiles referencias a sus encuentros clandestinos. El tono cuidadoso, casi juguetón, solo alimentó mi ira. Era como si se estuvieran burlando de mí, desafiándome a descubrirlo. Un correo en particular llamó mi atención. Ella había escrito, este fin de semana no puede llegar lo suficientemente rápido. Le diré que es un retiro de equipo otra vez, para que no tengamos interrupciones. Leerlo fue como otra daga al corazón. No solo me había mentido, sino que había planeado su engaño meticulosamente. Mi mente giraba con el peso de todo lo que había descubierto. Cada mirada, cada beso a medias, cada mensaje secreto, todo sumaba a la dura realidad de que la mujer que había amado, la mujer en quien había confiado, estaba viviendo una doble vida. Y lo peor, lo estaba haciendo a plena vista, como si mi amor y confianza no fueran más que ruido de fondo en su existencia cuidadosamente curada. Cuando Jessica regresó, ya había decidido un plan de acción. Me había mantenido tranquilo, conteniendo mi rabia, pero sabía que era hora de confrontarla. No más esperar, no más preguntarme. Necesitaba respuestas, y esta vez no permitiría que me desechara. La noche que regresó, la estaba esperando en la sala, sentado en silencio con las luces atenuadas. Al entrar, una breve chispa de algo, nerviosismo, cruzó su rostro. Me preguntó cómo había sido mi fin de semana, tratando de mantener el ambiente ligero, pero su voz sonaba forzada. Jessica, dije, manteniendo la voz firme, necesitamos hablar. Se detuvo en seco, su sonrisa vacilando. La habitación se quedó en silencio, su mirada se dirigió al suelo. Por primera vez en semanas, sentí que tenía el control, como si finalmente estuviera tomando las decisiones. Y mientras la observaba cómo la tensión se acumulaba en su postura, supe que ella también lo sentía. Creo que ambos sabemos de qué se trata esto, dije en voz baja. Jessica me miró, su expresión una mezcla de confusión y algo más, miedo, tal vez, o culpa. Intentó reírse, hacer el papel que había perfeccionado con los años. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz ligera pero sus ojos oscuros, traicionándola. Mantuve la mirada fija, negándome a romperla. Lo sé, Jessica. Sé sobre ti y Ben. La habitación se quedó inmóvil. Los ojos de Jessica se abrieron ligeramente y por un momento su máscara se deslizó. Me miró, dándose cuenta de que no había salida, que no había excusa fácil, ni mentira rápida.
Abrió la boca como para hablar, pero luego la cerró, sus ojos desviándose. Podía ver su cerebro funcionando, calculando las opciones. Era la mirada de alguien intentando salir de una trampa, y yo ya había terminado de seguirle el juego. Di algo, Jess, insistí, mi voz más cortante de lo que había planeado. Los meses de duda, la constante de no saber qué pensar, las imágenes de ella y Ben, todo eso alimentó una ira que había reprimido demasiado tiempo. Solo sé honesta conmigo. Por una vez. Ella respiró hondo, sus ojos volviendo al suelo. No es lo que piensas, murmuró, apenas pudiendo mirarme a los ojos. Ben él es solo, somos solo amigos. Amigos, repetí, la amargura filtrándose en mis palabras. ¿Eso es lo que hacen los amigos, Jessica? ¿Esconder mensajes, inventar excusas, mentir sobre viajes de negocios? Su rostro palideció, su mirada bajando aún más. Sabía que era inútil, pero insistió de todos modos, aferrándose a un clavo ardiendo. Iba a decírtelo, susurró. Es solo que, no sabía cómo. No sabías cómo, repetí, riendo amargamente. Sabías cómo planear fines de semana con él, sabías cómo mentirme a la cara, sabías cómo actuar como si todo estuviera normal cuando regresabas a casa. Mi voz se fue elevando a medida que hablaba, la ira que había contenido finalmente rompiendo el silencio. ¿Qué tiene de difícil la verdad, Jessica? ¿Por qué no admitirlo? Ella miró hacia abajo, retorciéndose los dedos con nerviosismo. No se suponía que fuera así, dijo, su voz apenas audible. No quería que fuera tan complicado. ¿Complicado?, repetí, incrédulo. ¿Eso es lo que llamas? ¿Llamas traicionar a tu esposo, complicado? ¿Crees que mentir sobre dónde estabas, mentir sobre con quién estabas, eso es solo, complicado? Ella se estremeció, sus ojos volviendo rápidamente hacia la puerta como si de alguna manera pudiera escapar de esta confrontación. Por favor, dijo, su voz quebrándose. Solo, escúchame, ¿sí? Puedo explicarlo. Di un paso atrás, cruzando los brazos. Adelante, Jessica. Explícalo. Dime qué has estado haciendo con él. Dime cómo pensaste que podías ocultarme esto, o solo asumiste que yo era demasiado ciego para verlo. Se mordió el labio, luchando por encontrar las palabras. Ben y yo empezamos a trabajar en un proyecto juntos y simplemente, no sé, nos conectamos, admitió, su voz apenas un susurro. No quería que pasara. Fue solo que... dije, mi tono frío. No te sientes aquí a decirme que simplemente pasó. Tú tomaste decisiones, Jessica. Elegiste verlo, elegiste mentirme, elegiste seguir haciendo esto. No pretendas que fue un accidente. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero yo estaba demasiado insensible, demasiado furioso para importarme. Ella tomó una respiración temblorosa, tratando de estabilizarse. No quería hacerte daño, susurró. Apretaba la mandíbula, forzándome a mantener la calma. ¿Y qué, Jess? ¿Se supone que debo creer que te importaban mis sentimientos mientras te escapabas con él? Ella desvió la mirada, limpiándose los ojos, su rostro una mezcla de vergüenza y derrota. Se acabó, dijo finalmente, su voz temblando. Se acabó entre nosotros, entre Ben y yo. Lo terminé. Me reí, negando con la cabeza. ¿Se supone que eso va a mejorar esto? ¿Realmente crees que solo decir que se acabó y estaremos bien? Sé que lo arruiné, dijo, su voz quebrándose. Sé que te lastimé. Pero por favor, ¿podemos superar esto? La miré, a la mujer en la que había confiado, a la mujer con la que había construido una vida, y sentí un dolor cercano a la lástima. Pero la lástima no iba a salvarnos, y ciertamente no iba a borrar lo que ella había hecho. No sé si puedo hacer eso, respondí, mi voz apenas por encima de un susurro. No sé si quiero. Ella dio un paso hacia mí, desesperación en sus ojos. Por favor, solo, piénsalo. Hemos construido una vida juntos, tenemos recuerdos, planes. No tires todo eso. Sé que no lo merezco, pero por favor, dame otra oportunidad. Sus palabras quedaron en el aire, pesadas y llenas de arrepentimiento. Podía ver la culpa en sus ojos, podía ver el peso de sus decisiones finalmente aplastándola. Pero no podía ignorar el dolor que había causado, los meses de sospecha, la traición que había envenenado nuestro matrimonio.
Negué con la cabeza lentamente, incapaz de encontrar las palabras para expresar la tormenta dentro de mí. No puedo solo pretender que esto no pasó, Jessica. No puedes destruirnos y luego pedirme que lo ponga todo de nuevo en su lugar. Ella miró hacia abajo, mordiendo su labio mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Haré lo que sea, susurró. Cortaré todo contacto con él, iré a terapia, lo que necesites. Lo haré. Quería creerle, quería pensar que tal vez había una forma de seguir adelante. Pero sabía, en lo más profundo de mí, que algo se había roto entre nosotros. Algo fundamental, algo que no podía ser reparado y olvidado así nada más. Tal vez debiste haber pensado en eso antes, dije, mi voz vacía. Tal vez debiste haber pensado en lo que esto nos haría, a nosotros, a mí, antes de hacerlo. Se cubrió la cara con las manos, sollozando en silencio. Y mientras la observaba, sentí una extraña sensación de distancia, como si estuviera parado al borde de un acantilado, mirando hacia la vida que solía conocer. Ya no me sentía como el hombre que había sido hace unos meses, no me sentía como el esposo confiado que alguna vez creyó en ella sin cuestionarlo. Creo que necesito tiempo, dije finalmente, mi voz apenas por encima de un susurro. Jessica levantó la mirada, la esperanza brillando en sus ojos. Está bien, dijo rápidamente, tómate todo el tiempo que necesites. Esperaré. Haré lo que sea necesario para hacer esto bien. Pero mientras hablaba, me di cuenta de que tal vez esto no se trataba de arreglar las cosas. Tal vez se trataba de encontrar una forma de seguir adelante, de recuperar la parte de mí mismo que se había perdido en sus mentiras. Asentí, obligándome a mantener la calma. No sé qué va a pasar, Jessica. Solo, no puedo hacer promesas ahora. Ella asintió, limpiándose los ojos. Lo entiendo. Solo, por favor, no te rindas con nosotros. Sé que te he dado todas las razones para hacerlo, pero por favor, solo, no te rindas. Sus palabras quedaron flotando mientras me alejaba, retirándome al silencio de nuestro dormitorio, dejándola en la habitación tenuemente iluminada, con sus sollozos resonando por la casa. Y mientras yacía allí, mirando el techo, no podía evitar preguntarme si alguna vez podría perdonarla, o si este era el final de todo lo que habíamos construido. Por más que quería aferrarme a la vida que habíamos compartido, los recuerdos y los planes, sabía que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era el hombre que confiaba en ella completamente, ya no era el hombre que creía en él para siempre. Ella me había quitado eso, una mentira a la vez, y no estaba seguro de que alguna vez lo recuperaría. En el silencio de nuestra habitación vacía, sentí el peso de su traición sobre mí, un recordatorio de la vida que pensaba que conocía, y la dolorosa verdad que nunca podría olvidar. Pasaron los días, y Jessica se movía por la casa como si caminara sobre cristales rotos, de puntillas alrededor de mí, los ojos bajos. Intentó hablar conmigo algunas veces, trató de acercarse con promesas y disculpas, pero yo estaba demasiado insensible para responder. No estaba listo para decidir qué iba a pasar después. Cada vez que pensaba en la vida que habíamos construido juntos, sentía que estaba manchada, como si fuera la historia de otra persona. En el fondo de mi mente, no podía deshacerme de la imagen de ella con Ben, la forma en que se reía con él, la forma en que lo miraba. Era como si hubiera llevado una doble vida, una de la que yo no había sido parte. Una noche, aproximadamente una semana después de nuestra confrontación, decidí que necesitaba despejar mi mente. Me puse el abrigo, le dije que volvería, y me fui, sin preocuparme por esperar una respuesta. No sabía a dónde iba, solo quería escapar del peso de nuestra casa, los recuerdos, los recordatorios constantes de su traición. Conduje sin rumbo durante un rato, terminando en el parque al que solíamos ir cuando comenzamos a salir. Pasamos horas aquí, hablando de todo y de nada, soñando con un futuro que ahora se sentía tan distante. Mientras me sentaba en un banco, observando cómo se desvanecían los últimos rastros de luz, mi teléfono vibró. Lo saqué, esperando que fuera un mensaje de Jessica, pero en su lugar era un número desconocido. Dudando, lo abrí. Hey, no estoy seguro de si estás recibiendo estos mensajes, pero solo quiero que sepas cuánto te extraño. El mensaje me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi mente inmediatamente saltó hacia Jessica, pero me di cuenta de que no podía haberlo enviado ella, era de un número que no reconocía. Miré la pantalla, el corazón acelerado, mientras llegaba otro mensaje. Sé que estás con ella, y no quiero estropear eso. Pero solo necesito que sepas, nunca dejé de quererte.
Sentí como si hubiera entrado en una realidad alterna. ¿Era esto una broma retorcida? Miré los mensajes, intentando entender las implicaciones. Si este mensaje no era para mí, entonces. Otro mensaje llegó, y esta vez incluía una foto, una toma espontánea de mí desde atrás, tomada justo este pasado fin de semana, sentado en este mismo banco del parque. Mi pulso se aceleró mientras leía el texto. Te vi aquí la otra noche. Siempre te encantó este lugar, ¿verdad? Miré a mi alrededor, instintivamente escaneando el área, buscando cualquier señal de alguien observando. Pero el parque estaba casi vacío, solo unas pocas figuras distantes paseando a sus perros. Me levanté, guardé el teléfono en el bolsillo, todos mis nervios al límite mientras caminaba de regreso a mi coche. Antes de siquiera subirme, otro mensaje llegó. Probablemente te estés preguntando quién soy y por qué te estoy contando todo esto ahora. Pero mereces conocer la verdad. Me senté en mi coche, con las manos apretando el volante, esperando el siguiente mensaje. Los segundos se sentían como horas, y finalmente, la respuesta llegó. Siento que haya tenido que ser así, pero no podía seguir viendo cómo ella te mentía. Ella no es quien tú piensas que es. Mi corazón se hundió mientras releía el mensaje. Quienquiera que fuera, parecía conocer a Jessica, conocerla lo suficiente como para advertirme. ¿Podría ser Ben? ¿Era esto una trampa elaborada? Las palabras en la pantalla se sentían como burlas, enterrando las dudas que había intentado apartar. Estaba a punto de responder cuando llegó otro mensaje, esta vez mucho más largo. Estuve con ella hace años. Realmente nunca lo dejamos, incluso después de que se casó contigo. Pero cuando te vi, supe que no te merecías esto. Ella no está solo conmigo, ¿sabes? Hay otros. Te lo digo porque tal vez te ayude a ver finalmente la verdad sobre ella. El mundo parecía desdibujarse mientras leía las palabras una y otra vez. Jessica no solo me había traicionado con Ben, me había estado traicionando durante años. Esto no fue un error de juicio, no fue un solo error. Ella había estado llevando una vida de la que no sabía nada, escondiéndose detrás de una máscara de amor y lealtad mientras me arrastraba como un tonto sin idea de lo que estaba pasando. Pero luego, un pensamiento extraño me golpeó. Recordé que Jessica había insistido en que había terminado las cosas con Ben, que lo había cortado completamente. Si eso fuera cierto, ¿por qué me estaría enviando mensajes ahora? ¿Y cómo sabía que estaría aquí, de todos los lugares? Respiré hondo y respondí. ¿Quién eres? Hubo una larga pausa antes de que finalmente llegara la respuesta. Soy el hombre que pensó que podía ser todo lo que ella quería. Resulta que ella no quería a ninguno de nosotros. Las palabras me cortaron en seco y la realización me golpeó en el silencio. No solo estaba lidiando con la traición de Jessica, estaba enfrentando el hecho de que ella había estado jugando este juego retorcido durante mucho más tiempo de lo que había sabido. Conduje a casa aturdido, tratando de procesar todo, mi mente dando vueltas entre la ira y la incredulidad. Cuando entré por la puerta, Jessica me estaba esperando en la sala, su rostro marcado por la preocupación. Me miró, sintiendo el cambio, la certeza en mi expresión. Me has estado mintiendo, dije, apenas pudiendo evitar que el veneno se filtrara en mi voz. Sus ojos se abrieron, y abrió la boca para negarlo, pero levanté mi teléfono, mostrándole los mensajes. Su rostro se puso pálido, y por un momento se veía genuinamente aterrada. ¿Quién te envió esto?, susurró, con la voz temblorosa. ¿Sabes exactamente quién?, respondí, fríamente. ¿Cuánto tiempo pensabas seguir con esto, Jess? ¿Cuánto tiempo pensaste que podrías engañarme? Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos, pero no pude sentir ninguna simpatía. Había terminado con sus mentiras, con sus juegos. Quería gritar, quería romper algo, pero en su lugar, me di la vuelta, agarré una maleta del armario y me dirigí a nuestro dormitorio. No me importaba a dónde iría. Lo único que sabía era que no podía quedarme ahí ni un segundo más. Pero mientras estaba empacando, sentí que mi teléfono vibraba una vez más. Miré la pantalla, esperando otro mensaje burlón, pero era algo diferente, una notificación de correo de voz. Con una sensación de temor, escuché el mensaje, preparándome para el golpe final que me esperaba. La voz al otro lado era suave, familiar, y no era la de Ben. Era la voz de Jessica, temblorosa, grabada de una conversación que no había escuchado. «Sabes que esto no va a durar para siempre, ¿verdad?», susurró su voz.
Solo lo mantengo cerca por ahora, pero él nunca lo sabrá. Una fría realización me invadió mientras el mensaje de voz continuaba, la voz de Yasuko burlándose, tejiendo una historia sobre su doble vida, su indiferencia, su creencia de que yo nunca descubriría la verdad. Y luego, las últimas palabras, dichas con una voz baja y escalofriante que reconocí demasiado bien. Él es solo, conveniente. Pero nunca lo sabrá. Miré el teléfono horrorizado, la verdad cayendo sobre mí con brutal claridad. Yasuko había grabado esto ella misma, una confesión que pensó mantener como un trofeo, un recordatorio retorcido de su engaño. No vino de Ben ni de nadie más. Ella misma lo había enviado, posiblemente en un momento de culpa o arrogancia desequilibrada, sabiendo que sería el golpe final. Quería que lo supiera, quería que sintiera todo el peso de su traición. Y en ese momento, me di cuenta de que nunca había conocido realmente a la mujer con la que me casé. Dejé la casa esa noche, maleta en mano, el mensaje de voz todavía resonando en mi mente. Mientras me alejaba, sabía que no quedaba nada que salvar, ninguna parte de nuestra vida que valiera la pena aferrarse.